¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato después de la cena, ya es un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, el querido Jonathan, el querido Cobursa, el querido Tito, bueno, Gastón Montenegro, Adriano Trac, Martín Cortese, Fernando Asame, Facundo Faraone, Almafuerte, Cronos, Manuel, Rubén, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, bueno, muchos amigos, el amigo Cristian que se viene acercando y aparentemente el contenido le gusta, así que es una alegría. Mañana prometo darme a la tarea de tomarme unos minutos para anotar, obviamente, los nuevos amigos que vienen comentando, que bueno, que con respeto quizás intercambiamos alguna opinión, eh, puede coincidir con la mía o no, pero el saludo lo van a tener por participar del canal y hacerlo en forma respetuosa. Si Carolina Florencia se ocupa de la tarea, si ya está más tranquila en sus actividades, va a quedar más prolijo, si no yo lo que voy a hacer es buscar en los comentarios, anotar, buscar, anotar. Un saludo al amigo Lorensis en YouTube. Espero que cuando veas algún video mencionarte, querido Lorensis, porque siempre que te menciono, justo ese video no lo ves y quiero que sepas que tenías razón en muchas de las cosas que has comentado. No fuiste el único, pero fuiste el único que lo hizo público. Otros hacen sonar su voz por Instagram, por Messenger, pero bueno, gracias. Bueno, gente, hoy para los amigos que gustan del canal, no se pueden quejar, este sería el tercer videíto, los otros dos, uno fue Siciliano desde Coto, abro un paréntesis, primer paréntesis que abro, y recuérdenme, por favor, cerrarlos. Eh, Voy a ir a Easy a hacer un siciliano en Easy, ni bien tenga tiempo, prácticamente voy a dedicar, no sé, 4 o 5 días de la semana a ir media hora a Easy, una hora a Easy, para aquellos que dicen que tengo cierto temor a cruzarme con un personaje y que me encaje un par de cachetazos. Quédense tranquilo que no tengo ese miedo. Me encajan cachetazos desde cuando tenía 6 años. Lo que pasa es que a partir de una edad aprendí a defenderme y ya no soy un chico. Así que eh, no tengo miedo a un cachetazo y mucho menos de determinadas personas. Lo que sí, las reglas claras. Yo sin barreta y la otra persona en cuestión sin la agujereadora de pólvora, porque así somos todos guapos. Hechas las aclaraciones, cierro el paréntesis. El video de hoy en la mañana o a primera hora de la tarde que se terminó de subir fue un siciliano desde Coto, donde compré esta unidad de Tramontina, que la tengo un amigo comentaba que no le tiene mucha confianza a lo que es la línea Master. Quiero que sepa que yo tampoco. Yo apuesto más a lo que es Tramontina Pro. Pero bueno, era la opción que había. Yo tengo una de la línea Tramontina, una pinza universal de 7 pulgadas, de la década del 90, más precisamente año 95, canjeada por puntos de IPF Serviclub. Lo mismo que también canjeé un juego de destornilladores, que eran los... Algunos andan dando vueltas. Mango celeste, con una anatomía similar a lo que es Celestal, el Celestal verde de aquella época, que a mí me han dado resultado y se han prolongado en el tiempo en su vida útil. La pinza, la verdad, espectacular. Esta, si bien tiene muchas similitudes con la otra,
pero sigue siendo del segmento Master, no es el Pro. Bueno, vemos que tiene un área de apriete recto, un área de apriete secundario, un área de corte. Bueno, el área de corte con un área de liberación redondo. Bueno, los grips son cómodos, fiel al estilo Tramontina o Nicholson, se parecen mucho. O Gedore, quizás, la Gedore de los 80 se parecen mucho a esta. Quizás en esta unidad particularmente están tocando los grips entre ellos y no les permite quizás cerrar del todo, pero esto con el uso se abolla y ya queda trabajando. Unidad alivianada, pero se nota a lo lejos que es de acero, no de cromo vanadio. Aunque dice Tramontina Vanadium, pero esto créanme que de cromo tiene poquito. La verdad que para mí es una línea de acero. 1000 volt, dice incluso. Observen que si vamos a mentir, mentimos. 1000 volt. Bueno, es una linda unidad por el precio que la pagué. La verdad no me puedo quejar. La voy a probar, la voy a testear. A ver si se lee. Si logro que se lea esto, bueno. 1000 volt, dice. Es una curiosidad. Hay gente que le da miedo trabajar con 220. No me quiero imaginar trabajando con 1000 volt con esta pinza. Pero la verdad me gustó, me dio cierto placer comprarla. Dado que Tramontina me estaba costando conseguir pinzas. Me hubiese gustado que pertenezca al segmento Tramontina Pro, que es exactamente igual, pero es una línea más pesada. Y, si no me equivoco, viene con el mismo grip, pero color naranja. Esta, bueno, como dije, corresponde al segmento Master. El segmento Master se caracteriza por ser un poquito más hobbyista, no tan orientado a lo profesional. Yo tengo llaves Tramontina Pro de 30 milímetros, o sea que no estábamos hablando de una llavecita de 10, estamos hablando de una llave de 30 milímetros que aguanta un torque importante y va perfecto, lo mismo que los tubos. Los tubos Tramontina Pro son espectaculares. Esta es una línea un poquito más liviana. Bueno, entre paréntesis, tengo pedido y ya va a llegar. Me cargaba el amigo Almafuerte, no dejá de gastar plata. Sí, la verdad que tendría que haber invertido en otra cosa, pero como les dije, no es que nadie me esté regalando nada. Como tengo la obra TR, el trabajo de los desagües y el trabajo de agua caliente y fría, tengo cubiertos los gastos mensuales, todos, trabajando a full, obviamente, ¿no? Nada es regalado, pero todos los servicios que me salen, alguna térmica, alguna fuga, quizás el cambio de algún reflector, algún automático de tanque, alguna bomba que se quema, todo eso, considerado service, lo estoy utilizando para comprar unidades y bueno, nada, también lo podría guardar, pero prefiero ahorrar en herramientas, tener herramientas, que en plata. Me daba risa porque no entiendo nada de economía, pero bueno, yo esta pinza, todos vieron que la pagué casi 7.000 pesos. Para mí son 7 pesos. Si hacemos, o sea, si hacemos más o menos la convertibilidad de qué podíamos comprar, yo me acuerdo que en la década del 90 esta pinza o una similar estaba 8 pesos con 50 centavos. 8 pesos con 50 centavos. O sea que con el descuento que decían que le estaban haciendo en Coto, se podría decir que estamos en un valor de 6 pesos de la década del 90. Yo le llamo así y creo que es lo más acertado que podemos hacer para no andar hablando de miles de pesos,
parece que estuviésemos en la década del 70 con los pesos ley y bueno, nada, ceros y ceros y ceros y cada vez más billetes y plata obsoleta. Eh, ya hay que andar con un número grande en la billetera para poder decir compro una docena de facturas, una Coca-Cola y bueno, no sé, una pizza. La verdad que la economía está rara. Yo que ando en la calle todo el día, hace muchos años, les puedo asegurar que está muy dividida la gente que considera que todo está perfecto y está muy dividida la gente que considera que todo está mal. Yo de política no sé, ni tampoco me interesa, pero créanme que se ve gente sufrir y sufrir en serio. Eh, Esperemos no tener que llegar a extremos. Me acuerdo siempre una frase de Facundo Cabral que decía que en un momento, una vida muy rica la de él, en un momento cuentan, quizás era un mito, pero bueno, si era un mito lo supo instaurar. eh, en una época perdió su mujer y su hija, se cayó un avión. Lo dudoso es que nadie supo decir qué avión y desde dónde hasta dónde iba, pero bueno, él perdió a su esposa y a su hija y decidió irse a la India a trabajar en conjunto con la Madre Teresa de Calcuta. Después de haber tenido una historia muy rica, la verdad que una historia muy rica, con que sea cierto el 10% de lo que cuentan, Facundo Cabral tenía una historia interesante. Pero bueno, al margen de eso, la frase que decía era algo que escuchaba en la India y que decía, la gente no se muere de hambre, se muere por no tener que comer. Y verdaderamente esas son frases que calan hondo. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas porque verdaderamente no los manejo, no los sé, no pertenezco a ningún partido político. Los que me conocen en profundidad saben cómo pienso, conocen un poco de mi historia, pero nada más, no. Simplemente el termómetro es la calle y muchos de los que yo conozco, clientes que generalmente no tenían problemas, hoy preguntan cuánto sale. Y eso ya indica demasiado. Pero bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. El amigo Jonathan, el querido Jonathan, no había escuchado hablar del viejo Jiménez en el canal. El viejo Jiménez fue quien me tiró a mí a la obra cuando yo tenía entre 14 y 15 años. El viejo Jiménez era, ya está viendo el pasto crecer de abajo hacia arriba hace varios años. Era un vecino de mi casa, frente a mi casa, enfrente vivía el viejo Jiménez, la hija, la esposa. Una historia media particular, la del viejo Jiménez. El viejo Jiménez era cordobés, se mudaron para acá, estamos hablando de épocas inmemorables. Bueno, tenía su esposa, hijos grandes. Después contrataban una señora de limpieza, cuestión que terminó siendo la esposa y la madre de sus últimos hijos, quizás contemporáneos. O sea, mandó de vuelta a la familia para Córdoba y formó una nueva familia con, llamémosle la empleada, no sé. Pero bueno, una historia particular del viejo Jiménez. El viejo Jiménez, albañil acá en Aedo, habría 5 albañiles que eran como una institución, entre ellos estaba el viejo Jiménez, como dije, vivía enfrente de mi casa. Y yo siempre andaba buscando qué hacer y cómo echarle fideos a la olla, ¿no? Todos saben que estaba con mi vieja en aquella época. Mi vieja cosía bolsas con la máquina de coser Singer. Cosa que se veía media en desventaja contra otras mujeres
que tenían por ahí máquinas eléctricas. Mi vieja tenía una Singer a pedal y para que se den una idea, el mecánico era yo. Bueno, podía hacer una determinada cantidad, pero bueno, no representaba un ingreso importante. Vendía productos de lo que era en aquella época Vía Valrosa, me acuerdo. Y bueno, yo colaboraba con lo que era todo lo que podía hacer en reparaciones eléctricas, algún cambio de cinta de persiana, que me han llamado muchísimo, muchísimo. Antes no era difícil confiar en un chico. Claro, veníamos de una generación o de unas generaciones atrás donde se empezaba de muy chico a trabajar y se confiaba. Yo he cambiado, no le digo todas, pero gran parte de las cintas de persianas del barrio las he hecho yo, e incluso hasta hace poco. Lo que pasa que bueno, ya llega una época que la gente va falleciendo, van cambiando las ventanas, van pasando un montón de cosas, pero siempre digo que fue uno de mis primeros oficios. Yo siempre trataba de colaborar con mi vieja, además de ganar mis pesos para mis cosas, entre ellos bancarme mis estudios en la escuela técnica, que no era barato, nunca fue barato estudiar en escuela técnica. Por eso yo siempre dije, voy a tratar de no llevarme una materia nunca, porque si no la doy bien de una, no la voy a volver a intentar dar, porque llevaba verdaderamente un costo económico y una lámina que salía mal y el profesor le hacía un círculo rojo así, esa hoja romaní ya no servía más y había que comprar otra. Bueno, me la pasaba dentro de la biblioteca, copiando los libros, copiando, no sacando fotocopia ni nada, copiando los libros. Bueno, ahí con el paso de los años surgió una historia, una historia de amor, una historia amorosa del Tano con Lili, la bibliotecaria. Que, no sé, acá hay un amigo que es ojo por ojo, pero estoy en la duda si es quien sabe tanto de mí y no logro identificar quién es, o hay otra persona, pero sabe muy bien de esa historia. Por eso intuyo que era de la banda o, bueno, quizás un compañero, vaya a saber. Pero no es que había tanta diferencia de edad, porque Lili tendría 24 años y yo tendría, no sé, yo la empecé a mirar a Lili y yo tendría 16. Siempre, producto de mi infancia, estuve un tanto precoz en algunos aspectos, cosa que hoy veo mal. Pero bueno, yo a Lili la había empezado a mirar ya hacía un par de años. eh, y bueno, cuando yo ya empecé a tener 18, 18 para 19, que uno está en sexto, bueno, uno con sus armas de seducción y bueno, las hormonas de aquella época y qué sé yo, logré tener una historia amorosa con Lili. Producto de haber estado tanto dentro de la biblioteca, creo que le gané por cansancio. Pero bueno, nada, fue una linda historia. Si me estás viendo, espero me recuerdes con cariño, porque bueno, vieron cómo es uno, a veces uno era medio de no darle trascendencia a cosas que eh, no importa. Bueno, cuestión que, como les dije, siempre estaba en la búsqueda del mango, de dónde sacar, qué hacer. Entonces una vez le fui a proponer al viejo Jiménez si no necesitaba un peón, alguien que lo ayude. Y me dijo, bueno, dale, dale, te voy a tomar. Tengo un muchacho que viene, pero falta, no le sirve la plata. eh, vamos, con el viejo Jiménez uno de los primeros trabajos que yo estuve a cargo con él, de peón obviamente, era colocar piedras Mar del Plata, que se usaba en aquella época, en todo un frente, y me acuerdo que se pegaban con concreto, y hacíamos como mucho 2 metros cuadrados por día. El viejo agarraba, dibujaba la piedra, la presentaba, por ahí agarraba otra, le iba dando la forma, la medía,
No, le falta un golpecito. Le pegaba el último golpecito, se partía la piedra, agarraba otra. Bueno. Y yo era el peón, yo le alcanzaba las herramientas, los frentes de ladrillito, ay Dios, los frentes de ladrillito, cortando las maderitas, se cortaban maderitas con la tenaza y el viejo las iba poniendo y bueno. Hasta que claro, se dio cuenta que yo tenía el berretín de la electricidad, yo era muy fanático, un enamorado del desarrollo de las instalaciones eléctricas. Entonces se dio cuenta que podía agarrar trabajos y en el presupuesto sumarle el desarrollo de la instalación eléctrica. Ya me había agarrado confianza, yo ya tenía 16 años y bueno, así me transformé, digamos, en una especie de ayudante media cuchara del viejo Jiménez, que me enseñó mucho, aprendí muchísimo. He realizado canaletas, pastones, lo que me acuerdo cuando se hacía el reboque fino y se dejaba preparado en la calle, o si estaba la posibilidad de dejarlo preparado adentro, cuanto mejor, pero se dejaba en la calle de un día para el otro, se zarandeaba la arena, si habremos hecho cosas. Bueno, el viejo Jiménez era quien confió en mí para el desarrollo de determinadas cuestiones. Me ha pasado de que me deje en una obra y me diga desarrollar tal cosa, yo ya vengo. Y yo estar ahí, no saber muy bien por dónde empezar, qué hacer. Pero claro, era un chico, era un chico. Después, bueno, ha aparecido en otros capítulos, cuando tuve FIA 600 y no tenía un tubo, una llave de 32 con qué aflojar. Bueno, dado que estaba tratando de cambiar el manchón, el viejo Jiménez me prestó una llave francesa. Quizás ahí lo empezaron a escuchar nombrar para aflojarla. Se cruzó, miró, me dice, yo creo que tengo para aflojar. Bueno, fue el viejo Jiménez fue una de las personas que confió en mí para darme trabajo, changas. Fue durante un periodo de un año y medio, hasta que bueno, después yo ya empecé a ganar nombre como electricista y ya trabajaba como electricista. No iba, porque a la vez ya también económicamente no le servía agarrar otro muchacho y tenerlo netamente para bueno, las tareas de peón. Entonces, bueno, el viejo Jiménez, como dije, fue una de las personas que confió en mí durante mi época de estudios y me dio trabajo y me capacitó mucho, me enseñó muchísimo sobre albañilería, a poner una regla para levantar una pared, a revocar, montones de cosas que después quizás con los años me sirvieron para trabajar, para construir la casa de mis hijas, mi casa, bueno, alguna otra casa más que he construido para formar alguna pareja fallida, obviamente, pero bueno, quedaron construidas. Y lo mío estaba orientado a la electromecánica, mis estudios. Fue quien me introdujo, se podría decir, al apasionante mundo de las obras. Después, cuando empecé a trabajar, yo siempre admiré mucho a un plomero que conocí en la escuela primaria. En la escuela primaria, bueno, estaba la asociación cooperadora, había un plomero llamado Ricardo Ruiz, oficial plomero, trabajaba de plomero. Nunca vi un tipo tan prolijo como él. Y yo lo veía trabajando para la cooperadora, quizás en forma gratuita, quizás en forma paga, pero yo lo veía trabajando en los baños, soldando. Me acuerdo que en aquella época la escuela a la que yo iba tenía todas cañerías de plomo, soldando, y yo lo veía hacerlo con una facilidad que digo, eso lo puedo hacer yo. Es una pavada, y era un chico yo, de primaria.
Y no era que era una pavada. Era la facilidad y la maestría con que desarrollaba la soldadura. Un maestro, siempre lo admiré. Bueno, y me volqué a la plomería, ingresando al oficio. Bueno, por ende, la plomería va de la mano del gas. Pero me di cuenta que con el tema gas, si bien uno puede trabajar muy bien, muy prolijo, muy seguro, pero el que se lleva el billete es el que pone la firma. Entonces dije, evidentemente hay que estudiar y matricularse. Por eso es que manejo los 3 oficios de lo que vendría a ser la construcción o las instalaciones domiciliarias. Plomería, electricidad y gas. Si bien mis estudios están orientados a la electromecánica, después hice los estudios correspondientes que se podían aspirar en aquel momento. Me acuerdo que en aquel momento se daba matrícula de sanitarista. Y después, bueno, la matriculación de gas. Que bueno, no me arrepiento. La verdad no me arrepiento de nada. Pero el que me introdujo al mundo de la obra fue el querido viejo Jiménez. Falleció, si no me equivoco, en el año 2006. Era presidente del Club La Rural, un club que hay en la zona de Aedo, donde yo vivo. Llegó a ser presidente, muy fanático del club. Trabajó mucho, mucho ad honorem por el club. Ya jubilado él. Pero bueno, nada, esa era la historia del viejo Jiménez. Le quería contar al amigo Jonathan, si es que no la había desarrollado antes. Tipo macanudo. Alguna que otra vez, algún que otro mediodía, en mi periodo de vacaciones, ya sea de invierno o de verano, obviamente, que estaba trabajando en forma continua con él. Quizás algún día me llevaba a comer a la casa. Si no, bueno, yo iba a comer a mi casa, nos juntábamos y volvíamos juntos a la obra o al lugar donde estemos trabajando. Y me acuerdo que a eso de las 2 de la tarde, si estaba revocando en altura, se sentaba en el tablón, se bajaba el sombrerito y le daba. Eso indicaba que el querido viejo Jiménez había estado almorzando con tinto. Y bueno, nada, de ahí era hasta las 4:30, lavar las herramientas, levantar todo e irnos. Así que muy lindos recuerdos. Fue quien, digamos, me catapultó a lo que es la obra. Bueno, contento, cerrando ese tema, contento con que haya quedado claro mi preferencia sobre las tomas de contacto del amigo Gregorio. Para el amigo Marina, que quiere que... No, lo estoy empezando a tomar en serio y no tanto. Pero quiere que hable de la dureza Rockware, de un par de cosas, lo decimos como corresponde, la dureza Rockware, un par de cosas, un par de cuestiones técnicas que yo no tengo problema en abordar. Él hizo mención en un comentario que Larry Gato Tools esbozó que determinada herramienta, debe ser Nipex, obviamente, aguanta una determinada dureza Rockware o posee una determinada dureza Rockware. Bueno, te contesto, querido Marina, el tipo no sabe ni siquiera de qué está hablando, quizás lo googlee y ahora se instruya para poder decirlo en futuros infomerciales, pero el tipo no sabe. ¿Cuántas pinzas mostró? Describiendo el área plana, el área de ajuste, el área de cortar la... Bueno, ¿en qué momento habló de dureza Rockware? Decime, en una sola vez. ¿Y sabes por qué? Porque Nipex te lo dice. Nipex te dice, esta pinza fue probada y arroja una resistencia de tanto. No me corran, no se confíen por la cara de Gil, porque no soy un Gil. Voy a sorprender a varios.
no tengo miedo a que Larry me quiera meter un bife. Es más, lo invito al día que quiera que lo haga. Pero las reglas claras. Yo sin barreta, él sin agujereadora de pólvora. Porque así somos todos malos. No me da miedo, pero estoy en desventaja. Pero bueno, fíjense que ustedes también son los que fogonean el quilombo. Fíjense. Bueno, para cerrar un poquito el video, la charlita, no la vamos a hacer tan larga hoy. Van a ver mañana un par de unidades interesantes para mostrar, y esto va a reforzar una teoría del querido Gregorio. Y lo cito porque para mí es una persona que aprecio, quiero y estoy bastante, llamémosle, bueno, no me sale la palabra, pero comparto bastante muchas de las opiniones que da sobre determinados temas. Total, ya ha cambiado mucho la anatomía o la ergonomía de las unidades del segmento liviano. Y eso yo se los voy a mostrar mañana. Mañana quedó en venir el querido amigo proveedor de herramientas, distribuidor de herramientas Total. Como ya dije hasta el cansancio, las pago un poco menos, pero porque vienen de la mano de un distribuidor. De hecho, hoy cuando hablábamos por WhatsApp, le dije, tengo ganas de comprar herramientas, sin decirle del canal, nada. No, él no tiene idea de nada. Él sabe que tengo un taller y me provee de herramientas para trabajar, nada más. Después de que yo las muestre o no las muestre, no entiende absolutamente, no sabe. Él en una época me proveyó de martillos de pena o de mecánico de 1 kilo, genéricos, mango amarillo negro. La verdad, unos martillos espectaculares. A veces se da el factor en los tren delanteros que hay que bolearle un buen golpe. Y miren que esos martillos no se han movido 1 milímetro. 1 milímetro. Y hoy le preguntaba si me podía conseguir. Y me dice, no, ¿sabes qué pasa? Eso era antes de que yo empiece con la distribuidora, qué sé yo. Pero sí, eran buenísimos. Eso fue un container que vino, que lo compramos, lo empezamos a repartir. Así que no pude conseguir la línea por intermedio de él para comprar en algún momento herramientas genéricas de calidad. De hecho, hoy desde Coto estaba concentrado mirando otro, pero hay compresores marca Labor y está en el video. Los vi a raíz de responder tantos comentarios. Lo vi de pasada y dije, no mostré el compresor Labor. Bueno, las herramientas Labor o de la distribuidora Labor, también quiero que sepan que están dando bastante buen resultado. Yo en lo personal tengo 2 unidades. Una pico del oro, doble cremallera, 7 posiciones. Y una pinza de punta de 8 pulgadas o 7 pulgadas, que verdaderamente le vengo dando en todo lo que se cruza, hasta tanto quiero juntar ya lo que voy a tener más o menos definitivo de Watchful y Jadever, y ya armar los elencos para las tomas de contacto. Tengo picos del oro para electricidad, picos del oro para plomería, bueno, las francesitas estas, que bueno, sé que el juego no está bueno, todo lo que ustedes quieran, pero la apertura de esta llave para los amigos plomeros, los amigos gasistas, más de uno sabe lo que significa, lo importante de tener esta apertura en esta llave. Sé que hay de 8 pulgadas, de hecho la tengo, la de 8 pulgadas, la mostré. Me gustaría que hubiese una de 10. No me quiero imaginar la apertura de esa llave. Vamos a estar arriba de los 50 milímetros. Sería un golazo.
un golazo. Para apretar válvulas, para apretar boyas de descarga de mochilas, las que van incorporadas en el inodoro. Bueno, por ejemplo, no la subí, pero le saqué una foto a una unión doble de 1,5 pulgadas para saber qué llave tengo que llevar cuando sea el momento de armar el colector en el trabajo que estoy realizando, que ya todos saben. Y está en 90 milímetros la unión doble. Es plástico, está bien. No es necesario llevar, bueno, ahora están las cajas tapando, pero no es necesario llevar una Stilson de 18 para apretar eso. Pero ahí va a venir una herramienta que yo vengo deseando hace mucho. Y los amigos de la bulonera Bond me dicen, Raceli, llevala, Raceli, llevala, Raceli, llevala. Y yo estoy que me decido, que no me decido, que me decido, que no me decido. Y tengo que ir y comprarla, porque no puedo no tenerla. Creo que la merezco. Pero bueno, últimamente me vengo dando bastantes gustitos con respecto a lo que es herramientas. Estoy haciendo prácticamente un pleno a Watford. Considero que es el Inco, no el Inco, el Total, o... Sí, también. Yo porque a Inco lo tengo en un escaloncito superior, por determinadas unidades que me han gustado mucho. Sé que se va a armar en algún momento una Santísima Trinidad de Watford, Jadever, faltaría un pilar que todavía no logro ver. El amigo Gregorio estuvo mostrando un martillo de una marca que a mí particularmente no me parece que vaya a formar parte. Es más, dicen que es nacional. Yo creo que no es nacional. No digo el amigo Gregorio dice que es nacional. El amigo Gregorio creo que dice que es importada. Yo creo lo mismo. Yo agarro esto y le pongo Tano Tools. Bueno, no le voy a poner Tano Tools. Todos saben que jamás le pondría. Le pondría pinza Tano o, no sé, herramientas Ilacqua. Ilacqua herramientas. Herramientas para el plomero. Ahí está. Miren cómo en una cuestión de segundos les desarrollé la herramienta y el eslogan. Herramientas Ilacqua, la mejor opción para el viejo plomero de barrio. Ahí está, ya está. Después me hablan de creatividad, área de liberación de corte, cabeza de pingo. Bueno, nada. Estoy seguro que hay una tercera pata para esa Santísima Nueva Trinidad. Va a ser la Santísima Trinidad del Nuevo Testamento, Watford, Jadever. Ese nombre lo instauró el querido Lorensis, para los que no saben. El amigo Lorensis, en Top, Inco y Total, le llama la Santísima Trinidad, cosa que acá en el canal hemos aceptado con mucho gusto. Y bueno, nada. Esa marca que muestra el amigo, que no me acuerdo, sé que es importada, pero la venden como nacional. Aprovecho, en caso de no haberlo hecho al principio, a mandarle un abrazo grande al querido amigo Miguel, al querido amigo Gregorio. Muchísimas gracias por los buenos videos que haces, Gregorio. La verdad, tomarte el trabajo de responder a cada uno de los suscriptores, es más, a cada uno de los comentarios. La verdad, el agradecimiento a querido Miguel. Y mañana me voy a estar comunicando con Miguel. Mañana, Miguel, te voy a mandar un par de mensajes para charlar un rato. Bueno, y voy a hacer lo propio con Gregorio. Les mando un saludo, no quería dejarlos sin charlita, si bien hoy hubo un poco de contenido, lo lamento por el amigo Ubaldo, que consideró mi descripción de las tomas de contacto como una pérdida de tiempo. Me gustaría que se explaye un poquito, ya que está. Ubaldo, vos sabés que acá te queremos los muchachos, pero nos gustaría saber por qué pensás eso. Explayate un poquito más. Explayate, si estoy equivocado, si vos no lo ves así, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? Si falté a la verdad, no sé, decís vos.
Acá el profesor es usted. Les mando, les mando un saludo. Espero que anden bien. Nos vemos mañana. Mañana ya arranco, por ser mañana, en el trabajo de plomería, electricidad y gas, que se mezcló todo. Ya le vamos a poner un nombre a ese trabajo, espero que no sea el día que lo esté terminando, para citarlo, como por ejemplo el trabajo de Chanas, la obra ATR, y me falta un nombre para este mejunje de actividades que se han suscitado. Les mando un saludo, espero que tengan un buen descanso y mañana comiencen un excelente jueves. Saludos.